poder llevar a cabo, digamos, el trabajo hoy en este movimiento, que es el movimiento parabólico. Y las tres últimas, pues entonces ya surgen a partir de la combinación de ecuaciones y llegando a despejes y todo ese proceso, pues se encuentran estas tres. La tercera, que significa el alcance horizontal máximo, pues es exactamente lo que estamos diciendo la vez pasada, o sea, la distancia horizontal en el eje X, qué tantos o cuántos metros, centímetros, bueno, kilómetros alcanza un objeto cuando describe una trayectoria parabólica. Lo mismo le pasa a esta ecuación de aquí, la cuarta. El y máximo, pues es la altura máxima, o sea, donde el objeto llega a su punto, donde la velocidad, por decirlo así, se hace cero por efecto gravitatorio para poder cambiar entonces de sentido y volver el objeto a caer. Entonces, allá en ese punto, ahí es donde nosotros llamamos la altura máxima. Y este t sub b es el tiempo de vuelo, y es el tiempo de vuelo pero total. ¿Sí? Y está dado por esta ecuación. Aquí aparece un 2 porque implica que es tanto subida como bajada. O sea, es como si usted multiplicara la velocidad inicial por el seno del ángulo y lo dividiera entre gravedad. Eso sería el tiempo de subida o bien sería el tiempo de bajada. Pero si es el tiempo total, tiempo de vuelo, todo, pues entonces luego se multiplica velocidad inicial seno de teta por sobre gravedad por 2 porque es subida y bajada. ¿Sí? Entonces con estas ecuaciones son las que nosotros nos vamos a defender para poder llevar a cabo, digamos, la resolución de algún problema práctico concerniente al movimiento parabólico. Entonces ahí en sus guías pues van a encontrar varios. Yo voy a retomar eh, estos tres, que es este, si no estoy mal es el sexto, este creo que es el séptimo y este es el décimo, me parece. Bueno. Ahorita, y hay una aclaración con respecto a un punto que hay por ahí del movimiento circular uniforme, que lo tengo que corroborar. Bueno, antes de ello, como siempre pues me ha gustado utilizar este simulador de PEP, que es práctico para recrear ese tipo de situaciones. La vez pasada nosotros habíamos tratado de demostrar con este lanzamiento producto del cañón, simular cómo se lanzaban objetos describiendo unas trayectorias semiparabólicas. Pero ahora, ustedes se van a dar cuenta, como están viéndolo ahí en pantalla, que estas trayectorias están sujetas a un ángulo, como ustedes lo ven aquí, vean, en este caso de 45 grados. También todo objeto tiene que partir, obvio, para que pueda salir expulsado con una velocidad inicial, ¿cierto? Si no hay velocidad, pues entonces el objeto va a permanecer ahí quieto, en estado de reposo. Pero si se le impregna una velocidad inicial, recuerden que esa velocidad inicial va a estar pues orientada en un primer momento toda, ¿sí? En lo siguiente. Vamos a ver aquí que se nos pase un objeto para poder dejar. Bueno, ahí está bien. Ahí nuevamente entonces nosotros podemos ver que, como la vez pasada, tenemos varios elementos en particulares. Y ya como entendimos desde el encuentro pasado, que, que realmente este tipo de movimientos están pues, asociados al plano, habíamos dicho, y que se conjugan a partir de los dos movimientos que ya habíamos visto con anticipación. Uno era el movimiento rectilíneo uniforme que siempre se va a generar en el eje horizontal, y el otro del movimiento uniformemente acelerado y particularmente caída libre. Entonces aquí sí están involucrando los dos que estábamos teniendo en cuenta en caída libre propiamente. Uno es lanzamiento vertical hacia arriba, y cuando el objeto llega a este punto máximo, cambia de dirección, de sentido, y vuelve a descender, y entonces ahí sería ya caída libre. Vuelvo y repito, lanzamiento vertical hacia arriba hasta aquí, y caída libre. Pero entonces dirán ustedes, ¿pero qué ha pasado ahí? Resulta que a veces, profe, si se conjugan esos dos, ¿por qué estamos hablando de que en algunos el signo tiene que tenerse en cuenta cuando es el lanzamiento vertical hacia arriba y luego el valor de la gravedad cuando va descendiendo
se asume positivo, ¿sí? Negativo hasta aquí, positivo, porque realmente eso es un solo movimiento, se va a entender como un solo paquete, una sola descripción, ¿no? No va a llevarlo hasta acá y luego ir para allá, volverlo a calcular con otras ecuaciones, no. La idea es que sea asumido como una sola integración, un solo movimiento, una trayectoria parabólica, que es la que describe. Ahora, como estamos diciendo que esta velocidad de aquí, esta componente que representa la velocidad de la misma, ¿sí? Si ustedes observan ahí la trayectoria, ustedes se van dando cuenta de que realmente ese vector no cambia. O sea, la magnitud no está cambiando. ¿Qué es lo que le cambia a ese vector? Nada, ¿cierto? Ni siquiera la dirección, ni el sentido. Siempre se mantiene de forma horizontal. Veamos lo otro de nuevo. Vean. Esta flecha de aquí que yo les digo, esta verde que está, ella se mantiene constante. ¿Sí? Listo. Ahora, eh, ustedes notan también aquí que en este movimiento, cuando se está haciendo la flechita de arriba está verde, cómo ella empieza a disminuir y luego empieza a aumentar, ¿cierto? Miren, otra vez, observenla bien. Ahí está con una cierta magnitud, o sea, porque como el objeto que se está lanzando sale con una buena velocidad, entonces esta velocidad pues tiene que ser mucho mayor al efecto que le ejerce la Tierra sobre esta esfera, porque si no es lo suficiente fuerte, pues la esfera entonces no puede salir describiendo esta trayectoria parabólica. Por eso, entonces, a medida que la Tierra le va ejerciendo, digamos, un efecto sobre esta esfera, entonces este vector se empieza a ver afectado y empieza a reducirse también su magnitud. Entonces es lo que ustedes ven ahí, cómo empieza a cortarse, ¿sí ven? Aquí ya se hizo un poco más pequeño, ahí más, y llega a un punto de casi, vean, ahí ya casi trata de desaparecer. Se hace, ahí, véalo. Ahí estamos en el punto máximo, con la altura máxima, donde ese vector entonces, ahí está lo que está haciendo es cambiando de dirección y sentido para poder volver a descender y mire cómo empieza a aumentar nuevamente. Entonces la magnitud de este vector empieza a aumentar a medida que va descendiendo, va cayendo, hasta que vuelve a tomar la magnitud original que tenía cuando salió de acá. O sea, con la misma velocidad con que sale, con esa misma velocidad se supone que va a volver a caer. Bueno, y ustedes dirán, pero profe, ¿y por qué acá en las expresiones nos dice que, por qué aquí aparece esto que velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y aparece como velocidad inicial por el coseno y seno? Pues recuerden ustedes que, voy a salir un poquito aquí, vamos a retomar lo siguiente. De pronto es importante que usted lo aclare. Si yo tengo, por decir algo, vamos a buscar un triángulo. Bueno, ahí me quedó este. Esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por aquí coloquémosle el ángulo, teta. ¿Sí? Entonces, podemos llamar esto, como ustedes lo saben, vamos a lo más práctico. Alberto, Viviana y Carmen. Dos catetos. Recuerden que este cateto es adyacente y este es opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, si yo voy a redefinir las razones trigonométricas, si yo les digo quién es seno con respecto a este ángulo de aquí, pues entonces ustedes recuerdan que el seno de teta es igual a quién, al cateto que opuesto, en este caso sería B, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa C. Perdonarán los mamarrachos. Luego, si yo asocio esto con el triángulo que estaba ya formándose, cuando lanza un movimiento parabólico hace esa trayectoria, ¿sí? Sale esto de aquí a la hipotenusa, esto que estoy resaltando. Esto que voy a hacer en rojo es el cateto del triángulo rectángulo.
o sea, esto es B, que allá sería la velocidad en Y, ¿sí? Y lo que voy a hacer de color amarillo aquí, para formar dicho triángulo, es la velocidad en donde, en X. Listo. Entonces, muchachos, ¿a qué voy? Que yo de aquí puedo definir quién es B, o sea, quién es la velocidad en Y, la componente. Pues entonces aquí sencillamente uno dice que esto es seno de teta. Este se está dividiendo, pasa a multiplicar por, por C. ¿Y esto a quién es igual? Pues a B. ¿Quién es B? Pues la velocidad en Y. Y lo mismo sucede con el coseno. Entonces, coseno, ustedes saben que coseno del ángulo teta es igual a quién. Coseno es cateto adyacente, en este caso sería A, sobre la hipotenusa que es C. Entonces, de aquí, yo despejo. Entonces, yo digo que el coseno de teta por C, esto es igual a A. Entonces, mire, estas dos ecuaciones, esta pueden cerrar aquí como en rojo, esta y esta otra, son las que nos permiten hallar las componentes de la velocidad. O sea, aquí cambia, simplemente cambiamos esta B por una V sub Y y esta A por una V sub X, para que sea la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Quién es C y quién es C? Pues sería la velocidad con que sale el objeto en un primer momento, ¿sí? Entonces, bajo esta circunstancias, por eso es que aparecen estas ecuaciones aquí, estas dos primeras, ¿sí? ¿Quién era ya C? La hipotenusa fue la velocidad inicial y el ángulo, pues ese ya depende de lo que se forme. ¿Quién es B de sub I? Pues la velocidad inicial, pero en el eje horizontal. ¿Y quién es B sub I en Y? Pues la velocidad inicial en la componente Y, ¿sí? Y mire, ¿de quién depende? Pues de la velocidad y el ángulo, la velocidad inicial y el ángulo. Ahora entonces, si yo me devuelvo un poquito acá al ejemplo que estamos retomando, pues bajo esa circunstancia yo puedo estimar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero que de pronto ahorita se trate de visualizar? Vamos a trabajar una sola velocidad inicial para todo también. Vamos a suponer que lanza un objeto de diferentes ángulos con la misma velocidad y vamos a ver qué pasa. Borremos todo esto. Miren que la masa de la bala, aquí en este caso estamos trabajando como si fuéramos en condiciones reales. Esa masa de la bala que se proyecta aquí es de 5 kilogramos, está diciendo acá. El coeficiente de arrastre es de 0,47. Vamos a quitarlo totalmente a ver qué pasa. Listo. Yo aquí puedo medir si quiero. Si vuelvo y le dejo el coeficiente de arrastre, bueno, como queda ahorita. ¿Cómo varía, cierto? En uno es condiciones reales y el otro es condiciones ideales. Entonces vamos a dejémoslo así. Ahora hay algo en particular, muchachos, en esta cuestión, que, que aquí la masa no la vamos a suprimir, ¿sí? Vamos a dejarla como está. Eh, este es el diámetro de la esfera. La altitud, vamos a mirar, yo aquí puedo, si quiere, dejar lo siguiente. Listo, pero vamos a dejarla así sin tanta cosa. Corremos nuevamente.
y vamos a tratar de ubicarnos un poquito en esta parte. Entonces, mire, voy a empezar a variar aquí los ángulos. Dejémoslo por acá que no me interesa. Y ahorita hacemos las mediciones respectivas. Vamos a empezar con un ángulo muy pequeño. Bueno, 25 grados, no me deja más. Si yo lanzo un objeto, en este caso esta esfera, que es una bala de cañón, con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, vamos a mirar cuál es la distancia horizontal máxima que alcanza. Entonces, yo voy a soltarla. Ahí está. ¿Qué observan ustedes, muchachos? Yo puedo medir esta distancia que de aquí hasta acá. Voy a coger mi metro. Vamos a ubicarlo aquí en el punto de aproximadamente. Y él me va a decir cuánta fue la medida. Ahí me dice 6.74 metros. Entonces, ¿cómo corroboro yo esto? Pues como hicimos la vez pasada. Usted puede tomar en cuenta que en este caso, entonces, podemos sacar los datos que tenemos. Velocidad inicial son 10 y el ángulo es de 25 grados. Entonces, con esos datos, voy a pedirle que por favor alguno me ayude a estimar o a corroborar de que realmente esta distancia puede ser un valor muy cercano, 6.74 metros. Vuelvo y repito, velocidad inicial es de 10 metros y el ángulo de 25 grados. Entonces debemos calcular la distancia horizontal máxima. Entonces para ello pues yo me remonto acá a mis ecuaciones y miro cuál de ellas me sirve. Pues en este caso voy a calcular el este. Entonces la velocidad inicial la tengo, el ángulo también y la gravedad también. Entonces lo que hay que hacer es hacer un reemplazo, ¿sí? Entonces vamos a tomar esta tercera ecuación para poder determinar y poder estimar de que realmente ese resultado pues es muy parecido a lo que tenemos ahí. Entonces voy a tomar esta ecuación de aquí, copiarla, voy a dejar por acá lo último. Aquí. Listo, muchachos. ¿Cuánto es la velocidad inicial? No sé si ustedes estarán viéndome aquí en esa parte de la pantalla lo que estoy proyectando. 10 metros sobre segundo, pero mire que está al cuadrado, antes pero que va al cuadrado acá. Ahora, por el seno de 2 veces el ángulo, en este caso el ángulo es de 25 grados. Listo. Y G, que es el valor de la gravedad, ese no cambia, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, 10 a la 2 me va a dar 100, ¿cierto? Entonces ahí quedaría el 100. ¿100 qué? Pues 100 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, aquí de pronto para que no van a confundir, coloquen en sus calculadoras para hacer la estimación de ese valor del seno del ángulo. Van a colocar así como está acá. Seno. Seno de 2 por 25 grados. ¿Cuánto les da, muchachos? ¿Cuánto les da aproximadamente el resultado? ¿Cuánto les dio? Un cálculo aproximado de ello. ¿Ninguno lo hizo? ¿Cuánto le da el valor aproximado de esto? Escucho más o menos posturas. Para que vayan haciendo la estimación, miren. Van a colocar en sus celulares seno de 2, abre un paréntesis 25. Para que vayamos cogiendo el estilo de esta parte. Entonces, me gustaría escucharlos a ver cuánto les da ese resultado. Para que traten de tomar como una... ¿Sí? ¿Quién abrió micrófonos? Da 0.87.
0.85. 7. Bueno, los demás, ¿cómo les dio esa parte? ¿0.87? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo. Espero que a todos les haya dado lo mismo. Listo, muchachos. Entonces aquí multiplicamos estos 100 por el 0.87. ¿Sí? Vamos a dejarlo como 0.87 para redondear. Y multiplicarlo por 100 pues me da 87, ¿cierto? Y 87 dividido entre 10, ¿qué es esto? ¿Cuánto nos da? Pues 7. 8.7 metros. Entonces, si nosotros vamos a ver en el esquema gráfico, nos desfasamos harto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí nos da 6.74 con la velocidad inicial esta de 10 metros. ¿Será que de pronto tiene alguna incidencia? ¿Qué pasa ahorita si, por ejemplo, le quito el coeficiente de arrastre? Vamos a ver con otro qué pasa. Parece ser que ahí sí ya dio. Más práctico, ¿cierto? Vamos a medir ahorita cuánto nos da. Voy a mirar este de a dónde arranca. Estamos bien. Aquí y acá. Fue un poquito más cercano, ¿cierto? Entonces mire que ya ahí se empieza a tener una aproximación casi que real de este tipo de situaciones. Entonces, a pesar de ello, aquí las condiciones son muy ideales físicamente porque estamos suprimiendo mucho de los elementos particulares que se dan, digamos, en un fenómeno como tal, como cuáles, la resistencia que ofrece el aire, por ejemplo, el objeto cuando va describiendo la trayectoria parabólica, ¿sí? Y otras variables más que inciden para que de pronto el efecto que genere sobre ese cuerpo, pues realmente pueda no llegarse a dar con este, pero pues son valores muy cercanos, ¿sí? Que ya para lo que estamos diciendo, que tener en cuenta otras variables, pues ya depende de un modelamiento matemático un poco más complejo, pero sí se puede llegar, digamos, a encontrar y a dar con resultados precisos. Entonces, esta es, digamos, la forma que podemos nosotros hacer una estimación de esa partecita. Ahora, pues la idea era que vamos a tratar de borrar esta parte. Vamos a ver cómo estaba 0.47. Bueno, en 50. Listo. Ahora mire, muchachos. Voy a dejarlo con una sola velocidad inicial. Quiero que noten varias cositas. Primer ángulo. Vamos a quitar este metro de acá. Primer ángulo, 25. Entonces ya tenemos una validación de esto. Listo. Ahorita voy a cambiarlo por un ángulo de 30 grados y vuelvo a lanzar. Ustedes me van diciendo qué va pasando. ¿Qué pasó cuando aumenté el ángulo y a la misma velocidad? El alcance horizontal y la altura también aumenta, ¿cierto? Listo. 35. Siguió aumentando, ¿cierto? Tanto la altura como el alcance horizontal. A los 40. Recuerden que estamos bajo la misma velocidad. También siguió aumentando. Mire, los puntos verdes que ustedes observan ahí, de pronto están muy pequeñitos y no alcanzan a ver. Pero los puntos verdes son las alturas máximas, ¿sí? En este caso aquí está la altura máxima, en el otro está acá, en este otro acá y en el otro acá. Vamos al de 45. Todo con la misma velocidad inicial, ¿listo? Y el mismo objeto. Cayó más lejito, ¿cierto? O sea, hasta el momento la altura máxima y el alcance horizontal máximo es para un ángulo de 45 grados. No lo van a perder de vista. Vamos al de 50. Altura máxima, al de 50 te va ganando, ¿cierto? Pero, pero ¿qué pasó con el alcance horizontal? Pues se hace más pequeño que el de 45. ¿Qué pasa con el de 55 grados? Vamos a ver qué pasa.
Altura máxima, mucho mayor. ¿Qué le bajó el alcance horizontal? Pues se disminuyó. A un ángulo de 60 grados, la altura máxima tiene que aumentar, pero desde luego el alcance horizontal empieza a disminuir. ¿Qué vamos sacando de conclusión, muchachos, de este ejercicio? Que para lograr el alcance máximo horizontal, el ángulo al cual se debe lanzar un objeto es de 45 grados. O sea, la distancia mayor desde donde usted lo lanza a donde llega, el ángulo ideal para que alcance esa distancia mayor es de 45 grados, siempre, en un movimiento parabólico. Y de ahí para allá más adelante, entonces miren ustedes que las alturas pues obviamente empiezan a aumentar, vea que es lo que estamos viendo. Pero ¿qué le sucede al alcance horizontal? Pues que empieza a reducirse, a verse más pequeño. De tal forma que si el ángulo sigue aumentando, entonces mire qué tendencia o con qué tipo de movimiento se empieza a asociar. Como si fuera después un movimiento netamente en caída libre, ¿cierto? Miremos Libera, vea. Ya las alturas están aumentando, pero los alcances horizontales están disminuyendo. Entonces ahí vamos a una altura máxima, pero el alcance horizontal ya está siendo más pequeño. Vamos para uno de 80, 80 aquí. Entonces mire que la altura máxima se hizo un poquito mayor, pero el alcance horizontal casi que cae ahí nomás. Y el de 85 le va a pasar lo mismo. Pero la altura máxima, sí, pero el alcance horizontal fue ahí. Y 90, pues 90 realmente ya no se convierte en un movimiento parabólico, sino un movimiento en que, véalo, lanzamiento vertical hacia arriba y vuelve y cae, caída libre. Conclusión, entonces, a los 90 grados se obtiene una altura máxima y el alcance horizontal es mínimo. A los 45 grados se obtiene un alcance horizontal máximo. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta también que a los 90 grados ya estas ecuaciones dejan de cobrar mucho sentido. ¿Cuáles ecuaciones? Esta de aquí, para convertirse más bien en un movimiento de caída libre. O sea, estas ecuaciones desaparecen prácticamente. ¿Por qué? Porque pues ya usted puede emplear las ecuaciones de caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Puesto que aquí ya el ángulo coseno de 90. Si ustedes sacaran el coseno de 90 grados, ¿cuánto le daría? Daría 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues esa es la relación que está asociada a ese ángulo. Y seno de 90, pues en el caso le va a dar, si no estoy mal, 1. Entonces 1 por la velocidad que lleve, pues le va a dar la misma velocidad. O 0 por esta, pues le va a dar 0. O sea, por eso la velocidad en X cuando el ángulo es de 90 grados, pues no existe. Porque el objeto sube y baja. Solamente la que está presente es la velocidad en Y. Y repito, porque sube y baja. ¿Qué decide cómo cobra sentido? Entonces ahí tienen que tener ustedes un poquito de intuición para que tomen como ganancias en ese tipo de encuentro. Eso es lo que quería como compartirles de estas situaciones referente al movimiento es prácticamente parabólico. Aquí, muchachos, para ir haciendo como el ajuste y ir involucrando un poquito en la parte de la ejercitación. Estas ecuaciones, entonces, eh, ya tomándolas prácticamente, vamos a darle respuesta a los ejercicios que están ahí, algunos propuestos. Este es uno de los que está ahí. Cuando lanza un proyectil con esta velocidad inicial y formando un ángulo de 60 grados con la horizontal, o sea, con la horizontal es el piso. Hay que calcular la velocidad del proyectil en su punto más alto, o sea, nos está preguntando y lo colocamos velocidad horizontal, nos está preguntando es por esa velocidad que lleva en el eje X, porque en Y la velocidad sí sería 0. ¿Listo? Entonces la ecuación que vamos a emplear es esta, velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que se forma. Como en este caso la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo, aquí me sobra esta X, y el coseno es de 60 grados, entonces saben que coseno de 60 es 0.5, y lo multiplico por 30, pues me da 15. Y las unidades, como es una velocidad, va a dar de metros sobre segundos en este caso. De aquí que es importante rescatar que esta es la velocidad que se está desarrollando en el eje horizontal, y pare de contar. El otro ejercicio sí piden varias cositas, 3 datos, pero
con la información que nos están dando también podemos llegar a ellos, ¿sí? Desde el piso lanza una piedra con esta velocidad y formando un ángulo de 37 grados con respecto al horizontal. ¿Qué es lo que nos pide? Pues determinar todo el tiempo de vuelo. La ecuación, miren, aquí está. La ecuación es esta. Tiempo de vuelo igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo que se formó sobre la gravedad. De aquí lo que hacemos es reemplazar directamente los valores y calcular y nada más. Aquí dice 2 por velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, por seno de 37 grados. Y entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues primero calcular el seno a 37 grados, que para ese caso nos va a dar un valor cercano a 0.60. Eso nos va a dar seno de 37. Luego lo multiplica por 50, que es la velocidad. Nos da 30.009. Y a multiplicarlo por 2, pues eso me da 60.18, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Y al dividirlo entre el valor de la gravedad, la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues entonces 60.18 dividido entre 10 da aproximadamente igual a 6,018 segundos. Ahí que hemos calculado, pues el tiempo, ¿sí? Que se demora esta piedra en ser lanzada y volver a caer. Ahora, para determinar el alcance horizontal, ya que tanto distancia recorrió en el eje horizontal, pues se emplea la ecuación que ustedes ya conocen, el X máximo o alcance horizontal, donde la velocidad inicial ya la tenemos, que es 50 metros sobre segundo. El seno también lo tenemos, ¿sí? Seno de 2 veces el ángulo sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. 50 al cuadrado me da 2500. Ojo las unidades, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque afecta tanto el valor numérico como la unidad de medida. Aquí vuelvo y repito, tengan en cuenta cuando vayan a sacar ese seno. Colocan seno de 2, abren paréntesis y colocan 37 grados, que en este caso le va a dar 1.29. Por 2500 le va a dar 3228.2 aproximadamente. Multiplicar 2500 por este 1.9. Y al dividirlo entre 10, pues entonces me da lo que tengo yo ahí. 322. Aquí no es 5, sino 8. ¿Listo? Me van corrigiendo, por favor, muchachos. 322.8 metros. Ahí es la distancia que se estima como aproximada, la que recorre la piedra cuando se lanza desde el piso hasta que vuelve y cae. La altura máxima, con la ecuación, velocidad inicial al cuadrado por seno de teta, pero al cuadrado. Ojo, porque aquí sí es el seno como tal de todo el ángulo, pero al cuadrado. Velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, pero al cuadrado. Seno de 37 al cuadrado. 50 al cuadrado da 2500 metros al cuadrado sobre el segundo al cuadrado. Y seno de 37 grados, si ustedes lo sacan por fuera, seno de 37 es aproximadamente igual a 0.6, ¿cierto? Pero como está al cuadrado, entonces 0.6 por 0.6 me da 0,36. O simplemente colocan sus calculadoras, abren paréntesis en el 37 y lo le dan al cuadrado. Ahí la arroja es 0,36. A multiplicar 2500 por el 0.36, eso me da aproximadamente igual a 900. Y al dividirlo entre 20, pues entonces me da los 45 metros que aparecen aquí. Esa es entonces la situación para poder determinar la forma de cómo calcular un dato a partir de la información que me dan para un movimiento parabólico. No sé si alguien está escribiendo. A ver. No, ninguno. Profe, Sí, es que yo tengo una duda. No sé claro. dónde sale ese 10 minutos, 10 metros, pero a ver. Sí, ese 10 metros sobre segundo al cuadrado, algo así. Ah, ya. ¿Quién habló, perdón? Sara,
Sara, esto es una constante, el valor de la gravedad. Recuerda que yo les dije la vez pasada que en medio de todo ese valor, esto usted lo puede tomar como 10 o en su debido efecto como un 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso implica que es lo que está trayendo la Tierra, esa es la aceleración con la cual atrae la Tierra cualquier objeto para que él vuelva y caiga. O sea, a nosotros nos está acelerando con este valor. A, ¿qué le digo yo? A la mesa de su casa, al televisor, todo lo que tenga en su casa, todo lo que esté sobre la superficie de la Tierra está siendo pues acelerada por este valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esté aquí en Pitalito o esté en Bogotá o esté en Cartagena, se va a asumir como valores constantes, ese valor de la G. Varía, pero varía muy poco, lo que ya realmente hace la diferencia entre este valor pues realmente fue tomado más que todo a nivel del mar. O sea que, por ejemplo, entre más altura, pues se va a sentir menos el efecto gravitatorio, porque menos distancia, más distancia, perdón, ¿sí? Está más distante para que haya esa interacción. Entonces siempre hay una constante, no me preocupen que eso es lo que vale G, 10 metros sobre segundo al cuadrado o 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Otros lo van a encontrar que el G vale 32 FT sobre segundos al cuadrado, o sea, ahí estaría en unidad ya no del sistema internacional, sino el sistema sexagesimal o sistema inglés. Ustedes van a encontrar valores, pero son la misma situación, ¿sí? Eso no va a incidir, digamos, en mucho más de las cuentas. ¿Listo, Sara? No sé si respondió su pregunta. Ah, vale, pues muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Y el último punto que traía para compartirles, que era el 10º, que es donde de pronto alcancé a ver como alguna dificultad, era para encontrar de este punto, le están preguntando es por la inclinación, o sea, la inclinación es el ángulo con que sale el objeto, si alcanza esta altura de máxima de 500 metros y la velocidad inicial siempre es bastante grandecita, pues aquí como viendo la de metros, ¿no? Quiere decir que está recorriendo 200 metros por cada segundo. O sea, eso es grandísimo. Parpadear y prácticamente ha recorrido esta distancia. Ahora, entonces, para yo poder determinar el ángulo, que es lo que necesito, saco mis datos que ya los dijimos, velocidad inicial y la altura máxima, y voy a tomar esta ecuación. ¿Por qué tomé esta ecuación y no otra? Porque pues si yo me devuelvo, miren los datos que tengo. Tengo velocidad inicial y tengo altura, y necesito hallar el ángulo. Entonces miren las ecuaciones. Tengo velocidad inicial y tengo altura. Esta ecuación de aquí no me sirve, ¿sí? La de acá tampoco, ¿sí? Porque no tengo, ahí tengo que hallar, necesito hallar directamente el ángulo para poder encontrarlo. Entonces, no tengo la velocidad inicial en X, tengo solamente la velocidad inicial. Entonces, esta ecuación es de aquí, esas tres no me sirven. La única que me sirve es esta, porque es la que tiene altura máxima, la que tiene velocidad inicial, y lo que necesito hallar es el ángulo, que aquí está. Gravedad ya la conozco, entonces no me voy a preocupar por eso. Y el de acá no puede ser porque pues me permite calcular el tiempo de vuelo y yo tiempo de vuelo no tengo, ¿sí? Tengo la velocidad inicial, sí. Tengo el ángulo tampoco, que es lo bonito, antes se forman ya dos incógnitas y aquí no puede hacer posible el uso de ella. Entonces la única es la cuarta ecuación, por eso entonces en el ejercicio aparece esta ecuación. De aquí entonces tengo que hallar es el teta, ¿sí? Lo voy a dejar de otro color. Tengo que hallar es este ángulo, muchachos. Teta. Dejémosle un color, bueno, rojo para que se pueda ver un poquitico. Ese es el ángulo que tengo que hallar, o la incógnita, este rojo. Entonces lo que hago es empezar a despejar de aquí, de esta ecuación. Este 2G está dividiendo todo esto de acá. Entonces empiezo a quitar el camino. Entonces está dividiendo, pasa a multiplicar con la Y. Por eso aquí quedó Y por 2G, o Y máximo, como ustedes lo quieran ver. Y acá arriba me quedó la velocidad inicial al cuadrado por seno de teta al cuadrado. Entonces esta
está multiplicando, por eso pasó acá a dividir. Quedó como, ustedes lo pueden ver como 2GY o Y por 2G sobre velocidad inicial, pero al cuadrado. ¿Qué quedó al otro lado? Pues seno de teta, pero al cuadrado. ¿Qué me falta despejar? Sí, quitarle el seno. Entonces este seno, pues antes de ello no tengo que eliminarle este de 2 y para eso entonces saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de seno de teta al cuadrado pues da seno de teta. Y la raíz cuadrada de esto pues quedó expresada. Y por 2G sobre velocidad inicial. Ahora, de aquí ya tengo el camino un poquito más libre. ¿Qué tengo que hacer? Pues este seno está, digamos, cumpliendo su función propiamente de determinar los valores de los ángulos y su correspondiente valor. Entonces lo voy a pasar al otro lado, como si dijéramos, está multiplicando pasa de ahí, pero no es exactamente eso, ¿no? Es como a cumplir su función recíproca. Entonces por eso acá quedó como seno a la menos 1 o arcoseno, que es la misma situación. Entonces queda como seno a la menos 1 de todo lo que está acá, de la raíz cuadrada de y por 2g sobre velocidad inicial. Y con esto se estima entonces el valor para el ángulo teta. Aquí se da simplemente lo que queda reemplazar. Tiene la altura que es 500, tiene la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado y tiene la velocidad inicial que son 200 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la situación. Ahí queda simplemente para el reemplazo. Saca raíz cuadrada y en sus calculadoras, como les decía la vez pasada, entonces allá en las calculadoras graficadoras, vamos a buscar una calculadora aquí en línea, una imagen al menos. Vamos a buscar una calculadora, las viejitas. Una FX 350, busquemos. Una FX 350. Busquémoslo como una imagen. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer. Listo. Estas son las más viejitas. Ustedes van a ver ahí estas. Y entonces, si la tienen a mano o en sus celulares, ya también lo pueden activar. Busquemos otra más reciente. Bueno, esta, muchacho. Ustedes observan ahí en sus pantallas que para poder encontrar entonces esa, para poder calcular ese seno, entonces mire que aquí en la parte derecha ustedes que se ven más grandecito, ahí aparece sin, y tangente, ¿sí lo alcanzan a ver? Entonces para calcular el seno a la menos 1, ¿cómo se saca? Pues le damos acá arriba donde aparece una tecla que dice Shift, o sea, SHIFT, que está en amarillo, por eso usted está amarillo y por eso coseno le aparece acá arribita un menos seno a la menos 1, ¿sí lo ven ahí? Véalo, donde está el sin, ahí arriba aparece seno a la menos 1. Entonces le dices que le hunde la tecla Shift y luego le hunde la tecla sin. A ella le queda como arcoseno o seno a la menos 1, que es la misma situación. ¿Listo? Y así mismo aparecen las otras. Ve, esta por ejemplo un poquito más actual, pero entonces aquí lo único que cambia es como la estructura calcular, pero igual la esencia está ahí. Entonces seno a la menos 1, está el sin a la menos 1, bueno, en fin. Y entonces para determinarlo, primero le damos shift y luego el valor de esa función. Bueno, entonces eso es lo que tenía que compartirles, muchachos. Aquí simplemente calculan y ya les va a determinar el ángulo para este tipo de modelamiento. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Pues yo no empiezo a quitarle más tiempo y cualquier duda con mucho gusto. Ah, sí, se me olvidaba algo, perdón. Del punto de la guía, que es este, que estoy señalando aquí, punto, yo lo tengo como 6, pero no es 6, 10, 11, 12, es el punto 14. Dice que la hélice de un avión gira a razón de 20.000 revoluciones por minuto. Estas revoluciones por minuto, pues en últimas también es una velocidad angular. No vayan a asustar, ¿listo? O simplemente corresponden al número de vueltas. Por eso digo que una velocidad angular porque hay número de vueltas que en un determinado tiempo. ¿Qué le está diciendo? Pues que da 20.000 vueltas por cada minuto. O sea que siempre es harto. Y le piden allá cuál es la velocidad angular. La primera pues está fácil. La segunda no la vayan a resolver porque con los datos que hay no es suficiente. ¿Qué es lo que se puede hallar?
lo que puede determinar es una aceleración centrífuga, pero aquí no estamos hablando de un movimiento circular uniformemente acelerado, sino es un movimiento circular uniforme, por eso solamente va a tener en cuenta la aceleración centrípeta, ¿listo? Entonces aquí solamente van a estimar lo que les aparece acá en la siguiente presentación, que era esto. Aquí lo había colocado porque ustedes den en cuenta que una revolución por minuto equivale a 2 pi radianes sobre 60 segundos. O sea, quiere decir que pues una vuelta completa la va a realizar en 60 segundos. Entonces aquí ustedes pueden despejar, inmediatamente eso les va a quedar en la velocidad angular, lo que se busca. Que también la pueden estimar con esta ecuación. Si ustedes pueden pasar también esto aquí, donde dice 20.000 revoluciones por minuto, si lo dividen entre 60, a ella le queda en las unidades digamos, de las vueltas que va a dar en un determinado tiempo. Entonces, eso sería ¿quién? Pues la frecuencia, ¿sí? Simplemente cojan los 20.000 y lo dividen entre 60. Entonces, ahí vuelvo y repito, eso sería la frecuencia para que empleen esta ecuación. Y si no quieren, pues entonces despejen de aquí la X. Este 2pi se multiplica por 20.000 y se divide entre 60. El resultado le va a dar 2096, 94, algo así. Radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. O si no, vuelvo y repito, emplean esta. El punto B entonces no se resuelve, lo dejan ahí porque ahí faltó un dato adicional. Y no sería, o si ustedes quieren aquí, pero no es la intención, calcular la aceleración centrífuga, pero no es la intención porque esto no es un movimiento circular uniformemente acelerado, sino uniforme. Bueno, muchachos, yo creo que dejo hasta ahí. No les quito más tiempo, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda en particular. Entonces, no sé, dejo micrófonos abiertos a ver si hay alguna pregunta más. Les agradezco también porque veo que sí ha habido bastante, como ustedes han sido como juiciositos en esa asistencia. Veo 18 personas, entonces siempre es numeroso el trabajo y